Dios te bendiga, muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. El Espíritu Santo esté contigo, impartiéndose sobre tu vida, sobre tu descendencia, sobre tu casa, sobre tu territorio. La mano poderosa de Jehová esté sobre tu vida. Y damos gracias un día más al Espíritu Santo porque Él permite que este tiempo devocional, profético, siga creciendo, siga avanzando. Y vamos a hablar, amados hermanos, de un tema que comenzamos hace unos días, sobre las funciones de un verdadero apóstol de Jesucristo. Bueno, a muchos no les va a gustar que se toquen estos temas, pero como profeta y como servidor, como siervo de Jesucristo, es algo que me preocupa. Hoy veremos las funciones de un verdadero apóstol. Pero no es solo que me preocupa la función de un apóstol, sino de cada uno de las 5 oficinas ministeriales que Cristo ha establecido. Y es preponderante para tu vida, amado hermano. Por eso quiero pedirte que te quedes hasta el final. Llevará unos minutos, pero será algo que va a reconfortar tu espíritu. Muchos conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchos serán arrancados de sistemas que parecen de Dios, pero que no son de Dios. Muchos serán edificados. A muchos que tienen un llamado apostólico y que verdaderamente que saben que lo son, quizás sea favorable para sus vidas. Por eso quiero pedirte que te quedes hasta el final. El Espíritu Santo hace días ha colocado esta palabra en mi espíritu y Él está fluyendo aquí. Si no puedes escucharla en este momento, déjala para más tarde. Toma un anotador. Quiero que crezcamos, quiero que crezcas, quiero que avances, quiero que camines hacia el propósito de Dios. ¿Y por qué quiero tocar este tema de las 6 funciones principales de un apóstol? Porque tú tienes que saber en el lugar que tú estás. Tú tienes que conocer. La Biblia declara que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amados hermanos, todas las respuestas se encuentran en las Escrituras. Esta es la que nos enseña cuáles son los ministerios, los dones de ascensión que Jesús ha impartido a la iglesia. Pero no tan solo eso, también nos enseña cuáles son sus cualidades y sus funciones establecidas por la palabra para que sea una bendición para el cuerpo de Cristo. Y vamos a comenzar por el libro de Daniel a modo de introducción. En el capítulo 12, en el versículo 3, dice, y esto es profético y quiero que comiences a atrapar. Le he pedido la gracia al Espíritu Santo para poder impartir esta enseñanza. Y le dije esta tarde, Espíritu Santo, convoco a las ovejas para que aprendan lo que es un verdadero apóstol, o sea, dirigido a las ovejas o dirigido a los apóstoles, muchos que se hacen llamar apóstoles o que los llamaron apóstoles y no lo son. ¿Me dirijo a ellos o me dirijo a los que sí son apóstoles, pero que no están cumpliendo la función escritural que Dios ha establecido para tal asignación? Y el Espíritu Santo me dijo, tú suelta la palabra. Quienes sean ovejas aprenderán a descubrir un verdadero apóstol.
Y si hay alguno que se llame apóstol y no lo es, yo le tocaré. El Espíritu Santo. Y si hay gente, hay hombres de Dios que le pueda llegar esta palabra, que tienen una asignación apostólica, que hay un manto apostólico sobre sus vidas, pero que no están caminando conforme al diseño de Dios. Hoy es la posibilidad de abrazarlo. Porque cuando tú reconoces que estás yendo en contra de lo que la Biblia enseña, y viene la impartición y viene la enseñanza, y tú tienes la humildad de cambiar, Dios va a estar contigo. Dios te va a hacer avanzar. Dios te va a proveer. Dios te va a liberar en tu asignación. Y vas a ser una bendición para el cuerpo. En el plano legal, cuando alguien ejerce un oficio, pero que no tiene la asignación legal de ese oficio, es decir, alguien que se hace pasar por médico, pero no es médico, se conoce como usurpación de título. Y todos sabemos que estamos en el tiempo final, que Cristo viene. Y que hay un montón de hombres que en busca de poder, que en busca de reconocimiento, que en busca de usurpar el lugar que no le pertenece, se han autopromovido y autoproclamado a diferentes asignaciones ministeriales, movidos por un corazón lleno de egoísmo, de avaricia, un corazón que no es recto delante de Dios. Porque nadie que se hace llamar doctor y no lo es, tiene un corazón sano. Hay perversidad, hay iniquidad en el corazón. Se conoce como usurpación de título o intrusismo profesional. Tú te estás metiendo en una asignación que desconoces, que no has sido llamado, y que si has sido llamado y te has soltado al ministerio sin la formación, sin el conocimiento, sin la preparación, será muy peligroso. Intrusismo profesional es el ejercicio ilegal de una actividad. Amados, y es necesario hablar esto. La iglesia, amados, está atravesando un tiempo difícil, un tiempo de confusión. El Señor no nos dio espíritu de confusión, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero no todos los que están en la iglesia son iglesia. Se introducirán falsos maestros. Así dice la palabra, que encubiertamente introducirán la mentira para destruir, para que se establezca el pecado. ¿Y por qué cree usted que hay tanto desorden en la iglesia? Porque tenemos pastores que se creen apóstoles. No va a funcionar. Si tú eres pastor, tú eres pastor. Tenemos evangelistas que se creen pastores o profetas. Tenemos apóstoles, gente que Dios ha soltado un manto apostólico, pero que viven como pastores. Están invadiendo, están usurpando un oficio, un lugar dentro del cuerpo de Cristo que no le pertenece. Amados, somos un cuerpo, una dinámica de cuerpo. Tú no te puedes rascar la espalda con tu ojo. Tú no te puedes limpiar la boca con tu ombligo.
Parece sonso lo que estoy diciendo. Pero por favoritismo, por amiguismo, por comodidad o incluso algunas características externas que las personas puedan manifestar, se les levanta, se le unge. Este tiene autoridad, tiene carácter, este va como profeta. No, mi amado. Los dones de ascensión son impartidos por Dios. Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán. Escuche esto, porque esta palabra viene para traer un entendimiento. Tú tienes que conocer, tú tienes que ir a la palabra. Tú eres iglesia, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Es tu responsabilidad, amado, saber cómo funciona el cuerpo de Cristo. Muchas veces hay personas que hace 10 años que congregan, 15 años, y no saben cuáles son las funciones de un pastor. No saben cuál es la función de un evangelista, de un profeta, de un maestro, de un apóstol. Y si tú no lo estudias, hay tanto error y tanto engaño que serás engañado. Porque es probable que el apóstol no esté cumpliendo la función apostólica. Y si tú encima no lo sabes, ¿cómo caminarás? ¿Cómo darás fruto en tu asignación? Si a ti te está operando del corazón no un cardiólogo o un cirujano, sino un oculista. Amado, esto no es una elección, los ministerios. Esto no es una lotería. Elijo a ver cuál es el que más me gusta, cuál es el que más me apasiona. Es necesario que por la palabra seamos libres, que tengamos un conocimiento básico de lo que son las asignaciones. Y esto es profético, recíbelo. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Esta impartición va a traer entendimiento a tu vida y vas a resplandecer. Vas a crecer, vas a avanzar, te vas a apasionar por el Espíritu Santo. Yo quiero profetizar que a partir de hoy nadie te va a poder retener. Porque el Espíritu Santo te va a comenzar a convocar a la palabra. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Escuche esto. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Dios está levantando una generación que enseña la justicia a la multitud. Amado, yo no tengo nada en contra de nadie. Yo tengo a favor de ti. Si tú eres una oveja, yo quiero que tú conozcas cuáles son las funciones de un apóstol, de un pastor, porque tú eres oveja. Si tú eres apóstol, quiero que tú conozcas cuáles son las funciones que tú debes cumplir. Y ya más adelante veremos las características de un verdadero apóstol. Hoy son las funciones. Porque hay personas que están ilegales dentro del cuerpo de Cristo. Hay personas que se hacen llamar profetas y no son profetas. Es que, amado, el liderazgo está fallando. Necesitamos hombres de Dios que vuelvan a abrir la Biblia en el púlpito. Necesitamos gente del Espíritu Santo. Gente que no tema hablar la verdad. Yo no busco agradarle al hombre a través de esta palabra. Yo busco enseñar la justicia a la multitud.
Porque eso establece eternidad en mi espíritu. Establece eternidad en mi descendencia. Apocalipsis 2, capítulo 2. Y ya vamos a ir entrando en las 6 funciones principales. Este pasaje lo compartimos días anteriores. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, amados, cuando hay gente usurpando títulos, ellos lo saben. Aquellos que han hecho intrusismo profesional, ellos lo saben. Pero tú no. Es por eso que tú tienes que leer la palabra. Para no ser cautivo, para no ser cautiva, para no ser presa de estos lobos rapaces que se han metido en el cuerpo de Cristo, que tienen apariencia de piedad, pero que con sus hechos le niegan. Aleluya. Aleluya. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras. Estas son palabras del Señor. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Escuche esto. Has probado a los que dicen ser, pero no lo son. Tenemos personas en el cuerpo de Cristo diciendo que son una cosa, pero hacen otra. Y aquí no importa lo que tú y yo digamos. Importa lo que estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Es muy importante que aprendas esto, que lo que tú dices tiene que ir acompañado de lo que tú haces. Escucha lo que Jesús le dice al ángel de la iglesia. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pues es muy fácil descubrir a alguien que no es apóstol, como aquel que no es ni pastor, profeta y maestro. Siempre y cuando tú tengas una vinculación, una intimidad con la palabra del Señor. Y los has hallado mentirosos. Cuando tú dices que eres una cosa, que tú no lo eres, tú eres un mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Es tiempo de volvernos a Dios. Yo el otro día publiqué algo en mi Facebook y puse: la iglesia no es un lugar para hacer carrera, es un lugar de formación. Vamos a ver las 6 funciones principales del ministerio del apóstol. Quisiera que tomes un anotador, una virome, para anotar los versículos que te voy a dar. No hablaremos, voy a dar los pasajes que estuve tomando nota, pero no nos extenderemos tanto. Pero sí tocaremos los 6 puntos principales, las 6 funciones principales de un apóstol, de un verdadero apóstol. Es decir, si tú estás en un ministerio donde hay apóstol, damos gloria al Señor. Estas son las 6 funciones que debe cumplir un verdadero apóstol. La primera función que debe cumplir un apóstol es llevar el evangelio. Escuche esto. La primera función de un verdadero apóstol es llevar el evangelio a áreas no alcanzadas. Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 20 y 21.
Escuche lo que expresa el apóstol. Estamos hablando de las 6 funciones de un verdadero apóstol. Punto número 1, llevar el evangelio a áreas no alcanzadas. 15, 20 y 21 de Romanos dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahí vemos por la palabra la primera función de un apóstol: llevar el evangelio del reino a áreas que no han sido aún alcanzadas. Esa es la función básica de un verdadero apóstol. La función de un apóstol no es ir de culto en culto, de congreso en congreso, de espectáculo en espectáculo. Primer mes avivando la llama, segundo mes avivando la llama 2, tercer mes avivando la llama número 3. No, amado. Un apóstol de Cristo lleva a Cristo, lleva el evangelio a las áreas que no han sido alcanzadas. Muchas veces se destinan millones de pesos o cientos de miles o miles de dólares para celebrar congresos, invitaciones de apóstoles, de profetas y de pastores. Como acabo de decir, el avivamiento 1, el avivamiento 2, 3 días de avivamiento. Pues yo no sé qué es lo que pasa con los 3 días de avivamiento, porque varios de esos ya van en el año y nadie se ha enterado de nada. Hay más de 60 naciones donde, escuche lo que estoy diciendo, donde hay territorios que nunca nadie se ha atrevido a pisar. Pero este apóstol, el apóstol Pablo, en ese tiempo alcanzó todo el mundo conocido hasta ese entonces. ¿Está escuchando? No estaba entreteniendo a la iglesia. Estaba llevando a los territorios que no habían sido evangelizados el mensaje de salvación. Y no tengo nada contra los profetas, los apóstoles que tienen asignaciones territoriales y que llevan adelante actos proféticos. Me apasiona. Creo. Lo hago si tengo una dirección divina. Pero si tú vas a un territorio a establecer un acto profético, pero no ganas a nadie para Cristo, solamente fuiste a pasear. ¿Por qué? Porque recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo y harás actos proféticos. No. Recibirás poder y me serás testigo del evangelio de Cristo. Haz un acto profético, unge la tierra, profetiza sobre ella. Pero ve por las almas que necesitan reconciliarse con Dios. Porque Dios no vino a reconciliar la tierra con Él. Cristo murió para reconciliar nuestras almas con el Padre. Y la función primaria de un apóstol es ir a los lugares que no han sido alcanzados. Y no vemos que el apóstol estaba esperando años de confirmaciones. Estoy orando para que Dios me envíe 1 año, 2 años. No, mi amado. La orden
fue liberada del trono de Dios. Me serás testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Tu apóstol o tu apóstol. En vez de usar las redes para hacerte publicidad, a ti y a tu ministerio y a los dones que Dios te dio, averigua en qué lugar del mundo no ha llegado la palabra. Y deberás esforzarte. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio para llegar a esos lugares. Tú tienes el poder del Espíritu Santo para despedirte de tu familia, de tus amigos, e ir a entregar tu vida por la causa del evangelio del reino. Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Hoy tenemos muchos que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Viven de congreso en congreso, rodeados de seguridad privada. Eligiendo los mejores hoteles, demandando y reclamando honra. Predican de Pablo. Quieren imitar su estilo, pero no su fe. Es necesario de dejar de hablar. O si se habla, debe estar respaldado por nuestros hechos. Por eso el avivamiento está retenido. Porque las funciones ministeriales están haciendo lo que quieren. Si el apóstol estaría donde tendría que estar, si estuvieran estableciendo pastores donde tendrían que establecerlos. Porque los apóstoles establecen los pastores, no los pastores a los apóstoles. Si los evangelistas estuvieran donde tendrían que estar, no visitando iglesias de lunes a lunes. Amado, ¿qué hace un evangelista predicando el evangelio de lunes a lunes visitando diferentes iglesias? ¿Cómo va a alcanzar a los perdidos? Necesitamos una reforma. Punto número 1, llevar el evangelio a áreas no alcanzadas. Esa es la función de un apóstol. Punto número 2, plantar iglesias sobre el fundamento de Cristo y ayudar a las iglesias establecidas a volver a este fundamento escritural. Punto número 2, establecen nuevas iglesias bajo el fundamento de Cristo. Y a las iglesias que se han apartado de este fundamento, que han sido infiltradas por diferentes doctrinas, modas, que se han metido a la iglesia, les ayudan. Es una función apostólica y también profética, que es lo que está pasando en esta noche. Es el grito del Espíritu Santo: vuelvan al fundamento. Pero ¿cómo va a venir un avivamiento si los que ponen el fundamento y alinean a la iglesia, los apóstoles y los profetas, no están en el fundamento? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Escuche, el apóstol está fluyendo conforme a la gracia de Dios que le fue dada. No conforme a lo que a mí me parece, conforme a mi deseo. No, conforme a la gracia que te fue dada es lo que tú tienes que hacer. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está revelando que los apóstoles ponen el fundamento. Y quiero iglesia, tal vez a las ovejas. Cuando usted lee ahí en internet, en las redes sociales, el fundamento no lo pueden poner los apóstoles porque el fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto.
Amado, cuando usted inicia un ministerio, cuando un apóstol levanta una iglesia de cero, hay que poner el fundamento, no otro, Cristo mismo. Es decir, los apóstoles y los profetas siguen poniendo el fundamento, que es Cristo y que no puede haber otro, pero sí se sigue poniendo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El punto número 2. Plantan iglesias. Evangelizan en un territorio que no ha sido alcanzado. Que no ha sido alcanzado. Que no ha sido alcanzado. Plantan la iglesia. Ponen el fundamento, que es la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, y ayudan a las demás iglesias a volver al nuevo fundamento. Y quiero hacer un paréntesis. No es que a un apóstol, como estuvo de moda los últimos 20 años, alguien que tiene prestigio, fama, dinero, agenda, contacto, es usado por Dios, se le meten bajo su manto o bajo su cobertura 10 o 15 iglesias. No, amado. El apóstol planta iglesias de cero. Es muy fácil hoy en día hacerse publicidad. Y que personas que ignoran el mover de Dios y que no le conocen se vengan bajo su manto, bajo su cobertura, o comiencen a integrar, ser parte de su ministerio. Pero eso es una posición muy cómoda. Es como ir a un congreso y que se sumen a mí. La iglesia está cómoda. La iglesia tiene que sufrir un rompimiento. Y eso es lo que viene de parte de Dios. Viene un movimiento del cielo sobre la iglesia. Porque Dios le estuvo alertando a muchos ministros, pero no se han querido volver a Dios. Están cómodos. La iglesia, cuando recibió el Espíritu Santo en el aposento alto, se estableció en Jerusalén. La presencia de Dios descendió. Miles comenzaron a salvarse. Y ya los mismos apóstoles y discípulos de Cristo se comenzaron a acostumbrar a quedarse en el lugar, porque era un epicentro de avivamiento del Espíritu Santo. Ese lugar, Jerusalén, fue sacudida por el poder de Dios. Y muchos ha pasado en este tiempo que se han olvidado de cuál es la función del reino sobre la tierra. ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que Dios no está con cualquiera. Puede haber gracia, Dios respalda su palabra, pero la palabra es muy clara. Id y haced discípulos. Y he aquí, yo estoy. Yo estoy, es avivamiento. Cuando Dios está con alguien, la gente se vuelve a Dios. Nos llenan una iglesia, se vuelven a Dios. Es tan grande la presencia y la unción que el Espíritu Santo se comienza a expresar, a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Y las vidas comienzan a ser sacudidas. Los hogares comienzan a ser sacudidos. Los barrios comienzan a ser afectados, como ha pasado en diferentes avivamientos. Plantan iglesias sobre la base de Cristo y ayudan a otras a volver al fundamento. Gálatas 1, 6, 10. Estoy maravillado. Ahí está el apóstol ejerciendo su función sobre la iglesia de los Gálatas. Mire cómo identifica un apóstol que la iglesia se ha apartado de la verdad y comienza a ministrar para alinear
la iglesia a los caminos del Señor. Estamos viendo que los Gálatas tenían ancianos, los Gálatas tenían pastores, pero no es su función. La función del apóstol y del profeta es ayudar a estas iglesias establecidas ya a volver al fundamento de Cristo. Mirá, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oiga, los Gálatas se habían extraviado, se habían apartado del evangelio de la gracia, que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, porque la iglesia de los Gálatas fue infiltrada por otros maestros que comenzaron a sembrar la semilla de que los Gálatas debían de cumplir con todas las leyes del antiguo pacto para ser salvos. Cuando el apóstol sabe de esto, el apóstol va y pone su plomada, pone su corrección y los hace volver por la palabra a la fuente correcta. Claro que es muy profundo y son temas muy hermosos de tocar, pero estamos viendo un pantallazo de las 6 funciones. Llevar el evangelio a áreas no alcanzadas, plantar iglesias sobre la base de Cristo. Y fíjese esto: ¿cuántos que se hacen llamar apóstoles, que abren iglesias, ponen el fundamento de su visión y no el fundamento de la palabra? Establecen la visión de su ministerio que Dios les ha dado, pero no tienen el fundamento de Cristo. Por eso tenemos muy pocas personas que entienden el evangelio del reino. Tenemos muy pocos discípulos que se atrevan a dar la vida por la causa del Señor. Tenemos muchos peleando por hombres y por visiones humanas, pero tenemos pocos sirviendo al Señor. Punto número 3. Designar y entrenar líderes iniciales de una iglesia. Esa es la función del apóstol. No es la función del evangelista. La función del apóstol es designar y entrenar líderes iniciales de una iglesia. Hechos 14. 14 del 21 al 23. Escuche lo que el apóstol manifiesta de su función ministerial. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Amados, no es la función apostólica ir a un congreso, que te den una ofrenda, dormir en el hotel y tomarte el mejor vuelo de vuelta a tu iglesia, encerrarte en tu iglesia. No, mi amado. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad donde no había sido llevado el evangelio, es que cualquiera es, yo siempre digo, cualquiera es gallito con un micrófono en la mano y con 200, 300 personas que le conocen. Pero la palabra declara desde que los que quieran vivir piadosamente en Cristo recibirán persecución. Entonces, punto 3, designan, entrenan líderes iniciales. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Es decir, la función apostólica, si bien tiene que tener una casa local, amados, él tiene pastores en la casa local. Pastores, no pastor. No hay un solo pasaje y una sola iglesia que haya tenido un pastor en la Biblia. Ya lo veremos más adelante. La función pastoral es plural. Sujetad a vuestros ancianos, someteos a vuestros pastores. Establecían ancianos. No se establecían, los apóstoles lo establecían. Amados, tenemos una iglesia que está funcionando como quiere.
ruego que el Espíritu Santo os haga volver al camino de la palabra. Hay que preparar el corazón para lo que el Padre quiere hacer. Estamos viviendo los últimos tiempos sobre la tierra. Dios quiere levantar la última gran cosecha de alma, pero es importante que cada ministro esté cumpliendo con la asignación para la cual Dios le llamó. Hombres temerosos, envidiosos, quieren ser el pastor, el líder de la adoración, el apóstol, el dueño de la iglesia. No, mi amado, esto no es tuyo. Si es tuyo, tú no estás en el cuerpo ni en el reino. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, no hacían creyentes, hacían discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Cuando habla de confirmación, de ánimo, exhortando, está hablando de profetizar, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. La profecía es para animar, para consolar. Vamos, que tú puedes, el Señor lo está haciendo, no te detengas, no mires atrás, el Señor va a hacer grandes cosas este año, Él quiere que le sirvas, vamos, Él va a restaurar. Entonces, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Mira cómo preparaba el apóstol el corazón de los discípulos. No un lugar de comodidad, de preferencia, de posición. El apóstol formaba a los líderes, pero de Cristo. Vas a padecer persecución. Si tú estás en el reino, padecerás persecución. Si tú no eres perseguido de alguna manera, tú no estás en el reino. Tú estás negando a Cristo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Escuche, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Fíjese, plural y singular. Ancianos en cada iglesia. No un anciano en una iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estamos viendo la función de un apóstol. Es que el apostolado, la oficina del profeta, el evangelista, no son títulos como muchos opinan en las redes sociales. No es un título, es una función. O sea, si tú te haces llamar, no hay problema, llámate como tú quieras. Pero tú tienes que hacer lo que la función demanda. Y lo podrás hacer si verdaderamente Dios te llamó. Porque lo que es de Dios permanece y nadie lo puede mover. Pero lo que es del hombre se rompe. No tiene chance en el reino. Tarde o temprano, quien esté usurpando el título o cometiendo intrusismo profesional, que es llevar adelante una asignación que no le toca, se la verá cara a cara con Dios. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, pero el hacha está puesta, amado hermano. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Será cortado. Viene un mover grande del Espíritu sobre la tierra. Pero Dios, antes de ese mover sobrenatural, va a alinear muchas cosas. Hay muchos que se escondieron detrás de las luces, detrás de los micrófonos, detrás de esto, detrás del otro, detrás de las redes, detrás de los me gusta. Y la gente está como encandilada. No te dejes encandilar, mi hermano. Si tu apóstol no evangeliza áreas que no han sido alcanzadas, y no estoy diciendo que vayan al impenetrable, a la provincia del Chaco, en Argentina. Eso es un lugar turístico ya. Aunque hay pobreza, aunque hay necesidad. Hace 200 años que la gente está yendo de visita a llevar víveres. Es ir a llevar a Cristo a los lugares que no han sido alcanzados. Y te voy a decir más. Tu diezmo, tu ofrenda, tu colaboración debe ser destinada a la obra misionera,
alcanzar a los perdidos. Deja de pagar congresos. Deja de pagarle. Puro show. Porque tú también rendirás cuentas. Los recursos del reino, el apóstol Pablo, y aquí lo tengo anotado, él colectaba las ofrendas de los santos para ayudar a los santos y para los viajes misioneros. No para darse la vida loca y la vida de lujo. El apóstol estaba preso y no tenía ni su capa ni sus libros, ni con qué taparse. Iglesia, abre los ojos. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Punto 3. Designar y entrenar líderes iniciales de una iglesia. Leímos Hechos 14, 21 al 23. 4. Tratar con problemas específicos. Esta función del apóstol, no del pastor. Falsas doctrinas o pecados. Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos. Escuche, venían otros predicadores. Amado, tú no puedes invitar a cualquier predicador. Tú tienes que probar al que se dice profeta, al que se dice apóstol. Tú debes probar si la función que está llevando adelante tiene paralelismo, está en sintonía con las Escrituras. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no, escuche, los ancianos que unos versículos antes el apóstol había puesto, permitían que otros hermanos ingresen a enseñar lo que no debían enseñar. Escuche, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podés ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y alguno de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y después vemos, si no me equivoco, en 1 Corintios 10. Entonces, tratar con problemas específicos de falsas doctrinas y pecados. Esa es la función de un apóstol. 1 Corintios, en el capítulo 5. Amado, no lo estamos inventando, estamos yendo a las Escrituras. En el capítulo 5, en el versículo 6 y 7, ahí vemos que hay un problema de inmoralidad sexual dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia de los Corintios. Interviene el apóstol. No había pastores, estaban los ancianos establecidos por los apóstoles. Pero es la función de un apóstol en un ministerio, en un presbiterio apostólico, en una iglesia sana, en una iglesia con raíces apostólicas y proféticas, que cada cual cumpla, amado, todo lo que ha nacido de la carne, carne es. Todos los ministerios, esto es profético y es muy serio lo que voy a decir. Y me hago cargo de lo que digo. Todos los ministerios que no nacieron bajo el diseño de Dios tienen que volverse a Dios, porque vienen tiempos difíciles. El pastor no puede hacer lo que quiere. El pastor, el evangelista, el maestro deben estar bajo la dirección y la instrucción apostólica. Tú puedes ver todas las religiones que hay, sectas y religiones. Testigos de Jehová, mormones, adventistas. Mire, hasta los que practican la brujería, los umbandas. No hace cualquiera lo que quiera, amado.
esos lugares crecen, avanzan, conquistan, porque tienen orden. Tienen orden. Ahí nadie hace lo que quiere. Escuche. No, en el capítulo 5, en el versículo 6 de 1 de Corintios, dice el apóstol: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está hablando de este hombre que estaba cometiendo un pecado terrible. Puede leerlo todo el capítulo para contextualizarlo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis vuestra masa sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Y ahí te voy a leer el otro pasaje, en el versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano... O sea, el problema no es con los fornicarios del mundo, con los que no conocen a Cristo. Escuche lo que el apóstol está soltando, la dirección para toda la iglesia, incluso para el pastor, porque el pastor estaba, pero no es su función, no está dentro de su gracia poder lidiar con esto, sino que llamaba al apóstol que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún ni comáis. Y miren el versículo 13 lo que hace el apóstol. El apóstol determina lo que hay que hacer. Porque si es por la gracia y el corazón del pastor, muchas veces esa levadura queda dentro de la iglesia, como está pasando. Porque no es lo mismo el corazón del pastor que el corazón del apóstol. Pero eso es un peligro. Es una bomba atómica escondida dentro de la iglesia. Invisible, que tarde o temprano va a explotar. Y por alguien que es esa levadura, que no se quiere arrepentir y que está infiltrado, muchos se pueden perder. Porque a los de afuera Dios juzgará. Escucha, a los de afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El punto número 4 es que el apóstol trata con problemas específicos, falsas doctrinas y problemas de pecado. Punto número 5. Promueve la unidad en el cuerpo de Cristo y la creación de redes o iglesias. Muy bien. Puede anotar el pasaje. Efesios 4 del 1 al 16, Hechos 11 del 27 al 30, Romanos 15, 25 al 27, donde todos estos pasajes hablan de las directrices que daba el apóstol para juntar ofrendas y recaudar fondos, dinero, para poder llevar adelante las asignaciones, los viajes misioneros y poder ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. La iglesia tiene la responsabilidad de ayudar a los hermanos que están pasando necesidad. Y punto número 6 y último, demostrar e impartir la dimensión sobrenatural del reino de Dios. Porque cuando el apóstol cumple con todas estas funciones primarias que hemos visto, lleva el evangelio a los lugares no alcanzados, planta iglesia sobre la base de Cristo y no de su visión, ayuda a traer a las iglesias a la verdadera enseñanza de Jesucristo, designa y entrena líderes, resuelve eso, amados, está abocado a las funciones del reino que le competen a su asignación, ¿verdad? Y promueve la unidad del cuerpo, ayudando financieramente a las iglesias, a los hermanos, ¿verdad?
y alcanzar esas áreas que no han sido alcanzadas. Punto número 6, demuestra e imparte la dimensión sobrenatural del reino de Dios. Amado, ¿por qué usted se cree que hay pura luz, puro ruido, pero hay mucho ruido y pocas nueces? Cuando hay un avivamiento, amado, nadie lo va a poder ocultar. Cuando Dios decide sacudir una vida, sacudir un ministerio, sacudir una nación, sacudir una ciudad, no pasaremos desapercibidos. Los milagros serán tan grandes que los medios de comunicación colaborarán en el reino de Dios. ¿Está escuchando? Las radios, las redes, los canales de televisión. Amado, los muertos resucitan. Los paralíticos caminan. Los ciegos ven. Los mudos hablan. Hay señales. Y ese Dios está vivo haciendo milagros. ¿Por qué no están esos respaldos sobre la vida de los apóstoles? Porque no están cumpliendo con la asignación que tienen que cumplir. Por eso el respaldo no está. Yo he ministrado mensajes de este nivel, donde muchos no les gusta, resisten, porque están fuera del cuerpo. ¿Quién es este profeta para corregirme? Pues, un profeta de Dios, un humilde servidor de Cristo. Y al ministrar este nivel de mensajes, Segunda de Corintios 12:12, vamos a compartir el último pasaje. Hay más pasajes. Segunda de Corintios 12:12, los apóstoles demuestran e imparten la dimensión sobrenatural de Dios. Si hay apóstoles y no hay milagros, amado, no es lo que usted ve. 20 o 30 testimonios de que me dolía la cabeza y no me duele más. No, amado. Cuando hay un avivamiento, la convocatoria es masiva. Los enfermos terminales y los imposibles, amado, cuando Dios, el fuego está ardiendo en la vida de una persona que cumple lo que tiene que cumplir, ya sea pastor, ya sea evangelista. Amado, ¿por qué los evangelistas? Hay una gracia y unción porque lo tienen en su manto. Pero cuando el evangelista sale a las calles, cuando el evangelista comienza a recibir estrategias del Espíritu Santo para convocar y predicar a Cristo, al Cristo que resucitó, los milagros son imparables. Los demonios comienzan a salir de los cuerpos, los cautivos comienzan a ser liberados. Pero si el evangelista se encierra en una iglesia a predicar de lunes a lunes para que le den una ofrenda, ¿cómo tú crees que el cielo le respaldará? Dios no puede ser burlado. Es el tiempo de alinearnos. Amado, ¿cuánto nos ama Jesús? Que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que manifiesten su esencia, su amor. Es tiempo de dejar de ser carnales, envidiosos, jactanciosos, competidores. Predican de la paternidad, pero cuando un hijo tiene gracia le pisan la cabeza. Es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo de que la novia comience a brillar en las naciones. Vamos, apóstol, vamos, profeta, vamos, pastor. Tú no eres independiente. Apóstol, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Aquí están las directrices de tu llamado. Tú no eres el más alto. Tú eres el que Dios llamó para ir adelante. Profetas y apóstoles tienen que ir tomados de las manos. Profetas y apóstoles tienen que ir tomados de la mano. No solamente que el que se llama apóstol o se denomina apóstol para hacer las cosas más prácticas y más seguras para él. Unge a su esposa como profeta.
No, mi amado. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Estamos en un solo reino. Fuimos bautizados en el mismo espíritu. Y cuando nuestras motivaciones están alineadas a la palabra y son las correctas, es que apuntamos todo para el mismo lado. ¿Qué más quiero yo que ver a los apóstoles alcanzando territorios no alcanzados? Amado, me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Cuando vea que las finanzas están siendo destinadas para ir a esos lugares, islas. Estaba leyendo que hay islas que nunca nadie ha pisado. Amado, quien se va de esta tierra sin escuchar la palabra, se pierde. Fuimos llamados amado, con la tecnología, con la ciencia, con los transportes que tenemos en la actualidad, con las facilidades. Amados, no es predicar por internet. Apóstol, no es predicar por internet. Es ir a predicar a Cristo. Es correr riesgo. Es comenzar a hacer ruido en las naciones. Si el león ruge, ¿quién no temerá? El león simboliza el ministerio del apóstol. Tú no puedes rugir en un templo. Tú tienes que rugir en la selva. Los profetas, que son esas águilas que ven lo que está pasando. Y que tenemos esa vocación de que las cosas vuelvan al origen. Esto no es contra nadie. Te amo, apóstol, te amo, pastor. Pero, pastor, tú necesitas un apóstol. Tú necesitas a los profetas. Tú no vas a ver lo que ve el profeta. Tú no tienes el celo que tiene un profeta. Tampoco tienes el amor que tiene un evangelista. El pastor quiere ser el pastor y quiere hacer la campaña en la plaza. Y terminan dando globitos de colores para invitar a la gente. Amado, esto no es un juego. Es tiempo de volver a la fuente. Segunda de Corintios 12:12, ellos manifiestan el poder sobrenatural. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amado, si no hay milagros, mira, amado, el Dios que sana una fiebre, también resucita muertos, también puede crear un ojo donde no lo hay. Amado, para Dios no hay nada imposible. Y yo vengo a hablarte de ese Dios sobrenatural. Porque cuando Dios me ha hecho hablar estos mensajes de reforma, de cambio, la gente ha sido sanada. La gente ha sido liberada. Cuando un profeta decide correr riesgo y liberar una palabra de confrontación a la iglesia para que, amado, es para que la iglesia sea ungida por las manos de Dios. Aleluya. La gente comienza a ser sanada. Como profeta te bendigo. Declaro milagros, profetizo milagros. Oro a Dios por milagros en tu vida. En el nombre de Jesús. Y que el buen Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que no sabes cómo hacer. Tengas la humildad de pedir ayuda a gente de Dios que no te la negará. Porque Dios al altivo lo mira de lejos, pero a los humildes los llena de gracia. Y quizás lo que te falta es la gracia, ministro. Porque hace años que estás empujando con tus fuerzas. Y como las cosas no salen, has implementado un montón de cositas que ves por ahí, pero que tampoco resultarán. Si no hay salvación, no hay resultado. Si no hay señales, no hay resultado. Si no hay apóstol estableciendo liderazgos, formando, corrigiendo los pecados de la iglesia, no hay resultado. Volvamos a las Escrituras. Amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Ruego al Espíritu Santo que los toque, que los bendiga, que les despierte un hambre por estar con Él.
y que puedan cada día ir a la palabra, establecerse en lugares sanos. Si donde tú estás, el que se hace llamar apóstol no es apóstol, tú tienes que irte. Tú tienes que irte. Tienes que ir a un lugar, orar por un lugar, pedirle al Espíritu Santo que te guíe a una iglesia sana, donde estén las oficinas ministeriales, donde haya avance, donde haya misiones, donde esté activa la iglesia, donde haya un mover del Espíritu Santo saludable, donde haya poder de Dios, pero por sobre todas las cosas, que esto esté en el púlpito. Amado, comparte esta palabra con tu ministro, con tu pastor, con tu amigo, con tu hermano. Haz correr la palabra. El Señor te bendiga y te llene de su presencia. En el nombre de Jesús. Bendigo a los hermanos y hermanas que me han pedido oración. Hoy estuve orando por cada uno de ellos. Te pido que te suscribas, que me dejes tu pedido de oración y tu petición. Y voy a estar orando por ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oramos al Padre para que levante apóstoles genuinos, profetas temerosos de Dios. Hay una generación que está encapsulada, está resguardada, que pronto sale a la luz. Pronto sale a la luz. Pronto sale a la luz. Oremos para que Dios nos prospere. Y no hablo de dinero, para que Dios abra los caminos, las puertas. Porque la pasión que siente un hombre de Dios por el cuerpo, el celo del Espíritu. Ay, Sabashakia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Levanta a tu amada, Padre. Levanta a tu amada, Padre. El hacha está puesta, Señor. Golpea esos árboles. Golpea esos árboles. Separa el trigo de la cizaña, papá. La cizaña siempre será cizaña, Señor. Sácala de la iglesia. Sácala. Oh, Señor. Bendice a tus verdaderos ungidos, Padre. Bendice. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Libera, Señor, a tu pueblo de las manos de los impostores, de los lobos rapaces, de estos perros que destruyen tu rebaño, de estos falsos profetas. Levanta hombres que te amen, que corran riesgo, que enseñen la palabra. Despierta el corazón de tus hijos, papá, para que vuelva el deseo de buscarte. Papá, hoy todos están apurados. Nadie tiene tiempo para cerrar la puerta. Tú eres tan hermoso, Jesús. Hay una unción tan preciosa. Sopla, Espíritu Santo, sobre quien ha permanecido en esta enseñanza. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, vuelve a encender el fuego que un día se apagó, Señor. Te pido por un milagro, Señor, para que tú salgas al encuentro de tus hijos y vuelvan al primer amor. Si fueron lastimados, si fueron heridos, maltratados por gente que no estaba fluyendo en su oficio, si hicieron mala praxis con alguno de tus hijos, ayúdalos, Padre. Restáuralos. Dios te va a levantar. Es un nuevo tiempo. Una nueva temporada comienza sobre tu vida. Veo a alguien que está en la cama escuchando esto. Es un hombre de Dios
que está siendo quebrantado y tocado por el Espíritu Santo. Un hombre con un llamado profético. Está herido. Estás herido, pero Dios te levanta de esa condición. Él no ha cambiado. No ha sido Él el que te lastimó. Dios te restaura. Dios te levanta. Dios te sana. Tu casa será transformada. Tu casa, ordeno a las tinieblas, fuera de su casa. En el nombre de Jesús, se somete toda fuerza del mal bajo la planta de los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, profetizo restauración, profetizo avance, profetizo fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te vas a levantar y nunca más volverás a caer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.